Usted es protagonista del desarrollo en Linares, porque ya está en sintonía de Consejo Abierto, espacio de opinión con la opinión de todos. Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Che Sachá, gráfica publicitaria. Muy buenas noches, bienvenidos a Consejo Abierto en el Canal 2, en el Canal 5, en la Radio Ancoa, todos los jueves en este horario para compartir sobre temas que a Linares le interesan. Hace unos 50 años aproximadamente, las escuelas de agronomía estaban preocupadas porque no iba a alcanzar en el mundo la producción para alimentar a tantas personas. Hoy el tema es bastante distinto. Las escuelas están más preocupadas de cómo vender los productos para que no queden estoqueados. Han cambiado las cosas y sobre esto vamos a conversar sobre la agricultura en esta oportunidad. Don Miguel Ángel Sánchez, que es el director de Chile Bio. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Bienvenido al Consejo Abierto. Hola, buenas noches, Raúl. ¿Todo bien? Todo muy bien. Gracias por la invitación. Muy bien. Vamos a conversar con don Fernando Medina, que es ingeniero agrónomo también, siempre relacionado con el rubro del campo. Ingeniero agrónomo, agricultor y presidente de la Agrícola Central. Agrícola Central, que gran organización Gracias es. por la invitación. Don Jaime Maureira, un gusto de saludarlo, presidente de los maiceros. Maulesur. Maulesur. ¿Contento, no? Muy contento. Y ¿Sí? muchas gracias por su invitación. Don Rodrigo Acosta, que es el representante de Prodesal 2 en estos convenios de INDAP, Municipalidad de Linares. Exactamente, Raúl. Yo soy el jefe técnico de la unidad 2 de Prodesal Linares. Y muy agradecido por su invitación. Muy bien. Vamos a conversar. Don Jaime Maureira, le parto diciendo que hay un problema de inmediato. Dígame. Esos lápices no funcionan, por eso me doy cuenta que no escribía, porque quedan bloqueados en este programa. Funcionan solamente los de Consejo Abierto. Ah, excelente. Muchas gracias. Muchas Le gracias. damos a todo el panel un lápiz de Muchas Consejo Abierto. Y me imagino que también necesitan anotar algunos conceptos, alguna cosa. Gracias. Maureira. Todos aquí entonces. Bueno, esos lápices sí que son muy buenos. Vamos a conversar sobre el tema importante, la transgénica, todo esto que causa tanta discusión, queremos saber, no siempre entendemos, a veces no entendemos nada. En fin, con un panel que sí sabe de estas cosas, vamos a conversar en el día de hoy. Vamos a ver un pequeño video que nos direcciona, donde vamos a conversar y volvemos al tiro con el panel de... Productos transgénicos, si les culpamos de todo, otros encuentran todas las soluciones, vamos a conversar y vamos a entender. Don Miguel Ángel, usted se ha encontrado con muchos problemas, me imagino, a lo largo de estos años, donde yo me sirvo un tomate y digo, pero esto es transgénico, no me gusta. En fin, pensando en lo que decimos en las casas en cualquier momento. ¿Es tan cierto eso o no es cierto? ¿Qué pasa? Bueno, muy buena pregunta, porque primero que todo, la gente tiene mucha confusión sobre el tema de los transgénicos. Muchas veces se piensa que existen cosas que son transgénicas cuando no lo son. De partida no se sabe, la gente en general no sabe lo que es un transgénico. ¿Por qué no lo definimos entonces? Sería interesante ir conociendo lo que es. Antes de definir lo que es el transgénico es necesario saber y entender
lo que hacen los genes y lo que hacen las proteínas. Un gen es donde está la información genética y donde están las funciones de la fisiología de un organismo. Es decir, en un gen está la información para que se produzca una proteína y que esa proteína lleve a cabo una función en el organismo determinado. Es decir, la altura que va a tener, la resistencia que va a tener a ciertas condiciones, sus características totales. Un transgénico es cuando nosotros a un organismo determinado le incorporamos un gen proveniente de otro organismo. ¿Con qué finalidad? De que este gen ahora produzca una proteína nueva que antes no producía y que esta proteína nueva lleve a cabo una función que el organismo antes no tenía. ¿Con qué propósito? De mejorar alguna característica de este organismo. Es decir, hacerlo mejor frente a una determinada situación. Ejemplo. Por ejemplo, podemos considerar un maíz al cual le introducimos un gen proveniente de una bacteria, por ejemplo, y que ese gen le permita resistir el ataque de ciertos insectos. Es decir, estamos mejorando su característica desde el punto de vista agronómico. Otra característica puede ser incorporar un gen a un cultivo determinado para que este cultivo ahora tolere la acción de un herbicida. Es decir, optimizar la práctica agrícola para combatir mejor el ataque de las malezas. Entonces, como resumen, a un organismo le estamos incorporando un gen nuevo que va a producir una proteína que antes no producía para tener una función nueva que lo mejore. Eso es lo que es un transgénico. Eso es un transgénico. ¿Le gusta que le empiecen a modificar el maíz o no, don Jaime, usted como el presidente de los maiceros? Mira, del Mauricio. la verdad es que yo creo que es un tema que se tiene que discutir mirándolo como país y el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer uno de los pocos seminarios que se han hecho en Chile sobre transgenia. Lo hicimos en un Corral Puerta Abierta y en el que participó justamente Miguel Ángel, y tuvimos también en la parte contraria a Patricio Archa. Traté de traerlo ahora, pero andaba en Perú, venía de por ahí, andaba haciendo. Así es que el interés nuestro es desarrollar inquietud respecto al tema, de tal forma de que se pueda acercar y ver si como país nos interesa y nos conviene desarrollar los cultivos transgénicos. Don Fernando, ¿qué le parece este tema? Mira, este es un tema bastante interesante por dos razones. Una, por el desconocimiento, ¿no es cierto?, que genera mucha desinformación o opinión desinformada. Y por otro lado también que afecta no solamente al consumidor directo, sino que nuestra imagen como país y los mercados a los cuales nos accedimos. Como agricultor, sin duda, no nos podemos oponer al mejoramiento genético. La agricultura basa su éxito hoy día, ¿no es cierto? Y esto que se hablaba, que no sé, se acababan los alimentos, ¿no es cierto?, y que nadie consideró en este cálculo la revolución verde, que hoy día siguen faltando, pero por lo menos que no tanto como se esperaba, ¿no es cierto?, se debe justamente a la aplicación de la tecnología en la agricultura. Y esa tecnología va desde cómo se ara, ¿no es cierto?, hasta qué tipo de semilla utilizamos, ¿no es cierto? Y el mejoramiento genético sin duda ha sido fundamental en esto, ¿no es cierto?, los trigos resistentes, los maíces de mayor producción, etc. Y una de las herramientas del mejoramiento genético es la transgenia, ¿no es cierto?, que es modificar por una vía tecnológica, ¿no es cierto?, distinta a la tradicional, un ser vivo, en este caso una planta, ¿no es cierto?, para que mejore sus características agronómicas o fisiológicas o incluso nutricionales, digamos, ¿no es cierto? No nos podemos oponer a eso, no hay forma de ponernos, no nos hemos opuesto nunca, lo hemos usado, son herramientas que se han usado. Quizás la única diferencia está en el tema de los transgénicos, que por primera vez se produce la incorporación de genética foránea, ¿no es cierto?, de otras plantas, incluso de otros organismos, de otros reinos, ¿no es cierto?, incluso de animales en vegetales. Hay experiencia al respecto. Lo que es perfectamente posible, la tecnología lo permite hoy día y es perfectamente posible. El tema es qué consecuencias tiene eso. Este traslado de genes, ¿no es cierto?, que codifican a proteínas, ¿no es cierto?, puede ser a una específica muy perfecta, si es que se corta el gen adecuadamente y se traslada exactamente eso, pero también pueden ser cadenas de genes y que trasladen otro tipo de proteínas. Las proteínas no son todo lo bueno que uno esperaría, ¿no es cierto? De hecho, por ejemplo, la gente alérgica a la proteína del maní, por ejemplo, que causa la muerte, o a la proteína del huevo, ¿no es cierto? Y así como esa y otras muchas. Entonces, el tema también hay que verlo en el largo plazo, con suficiente información, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿no es cierto?, con transparencia. ¿No es cierto? Donde las cosas que se decían no sean exclusivamente por el beneficio del cortísimo plazo, sino que sea en el muy largo plazo. En el largo plazo. Rodrigo Acosta, ustedes están en contacto así directo con los agricultores de Linares, y ese me gusta saber un poco el pulso, ¿qué es lo que sienten? Así es. Fíjate que nosotros trabajamos con pequeños agricultores en general,
con los agricultores más pequeños de INDAP, que atiende INDAP. Y bueno, en general lo que es la transgenia es en este momento una nebulosa, yo creo que como para todo el mundo. Nosotros hemos conversado con ellos sobre ello. Muchos de ellos piensan que ya estamos ocupando productos transgénicos. En general, digamos. En general, sí, que lo que producen ellos están produciendo, pero en realidad nosotros tratamos de aclarar un poco que todavía eso no es así. Que todavía está en estos momentos restringido solamente a la alimentación animal, básicamente de importación. Pero sin duda es algo que va a provocar ciertos patrones en lo que es el uso de semillas o el no uso de ciertas semillas. Así que lo importante, creo aquí, es tener la información bastante, primero, en primer lugar, de primera mano, o sea, no evitar el rumor, porque con el rumor uno... Ahí se nos complica mucho la cosa. Exactamente. Y en segundo lugar, información, o sea, tratar de informarnos lo más posible y nosotros, a su vez, tratar de informar de la mejor forma a las personas que nosotros asistimos. Bueno, por eso la idea en este panel es invitar a la persona que más sabe de la región y más sabe del país también, porque esa es la idea, saber, tener explicaciones, qué es lo que es, qué es lo que no es, porque cuando empieza el rumor se nos complica. Ahora ha habido varios de estos días cuando se dice que los agricultores no van a poder ser dueños de sus semillas, que lo que han sembrado siempre es el maíz. ¿Es tan cierto eso o no? ¿Que Monsanto se va a apoderar de todo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, fue muy buena tu introducción a esta pregunta cuando tú decías que existen muchos rumores y cuando empiezan los rumores, cuando se empiezan a confundir los temas, se mezclan los temas y al final nadie entiende nada. Claro, por eso queremos saber qué es rumor y qué no es rumor. Entonces, hoy día tenemos un tema que es el tema de los transgénicos, que va por una vía, desde el punto de vista político, comercial, etcétera, eso va por una vía, y por otra vía totalmente distinta es el tema de la propiedad intelectual en vegetales. Propiedad intelectual en vegetales. Ese ¿Ok? tema, ya. Y Chile hoy está actualizando su sistema de propiedad intelectual en vegetales desde un sistema que en Chile fue implementado el año 1996 en base a un acta internacional de 1978 y hoy día se está actualizando a una nueva acta del mismo sistema del año 1991 en propiedad intelectual de vegetales, es decir, otorgarle algún beneficio a quien desarrolla o crea una nueva variedad vegetal, cualquiera sea esta y cualquier sea el método con el cual se creó. Mucha gente piensa que las variedades vegetales han estado ahí en los campos, en la naturaleza, desde siempre, pero son los agricultores, las empresas, pequeñas, grandes y medianas, las universidades, los centros de investigación, que constantemente están desarrollando nuevas variedades vegetales para atender las necesidades reales de los agricultores en todas las partes del mundo. ¿Ok? Ese desarrollo de nuevas variedades vegetales necesitan fuertes inversiones en tiempo y en dinero. Entonces, quien la desarrolla, lo que busca es obtener algún beneficio. Esto es lo mismo que, por ejemplo, los derechos de autor en la música o en los libros, que quien desarrolla un nuevo material busca que se le beneficie económicamente o de alguna otra forma por lo que puso a disposición de la gente que lo quiere utilizar. Y hoy lo que se está haciendo en Chile es actualizar este sistema de un acta del año 78 a otra acta del año 91, como lo han hecho hasta el día de hoy cerca de 50 países en todo el mundo. Donde hay países de la Unión Europea, Perú aquí en la zona, en la Unión Europea Alemania, Francia, en Norteamérica Estados Unidos, por ejemplo. Países de todas partes del mundo se han insertado en este sistema, en esta actualización al año 91. Y esto hoy se ha confundido y se ha mezclado con los transgénicos. Ahora, pero si yo tengo maíz, y lo he tenido durante toda mi vida, ¿no me lo van a quitar? ¿Me van a decir, ahora esto es propiedad de otro? No. Porque este sistema de propiedad intelectual, tanto en su versión del año 78 como en su versión del año 91, o sea, eso no cambia, una de sus exigencias es que las variedades vegetales a las cuales va a proteger este sistema son las variedades vegetales nuevas. Las nuevas. Nuevas. Y hay que cumplir dos requisitos esenciales. Que la variedad sea nueva, que significa que no se comercializó nunca antes, y dos, que sea distinta, y que define distinta como que no sea conocida y no esté descrita en ningún listado. Ya. Entonces, cuando tú tienes una variedad nueva y distinta, solo puedes optar al beneficio de obtentor vegetal o propiedad intelectual. Es decir, que todo lo que existe hoy, que no goza de propiedad intelectual, nadie se puede adueñar de eso. Y muchas veces este tema se confunde específicamente con la transgenia. Porque hay gente que piensa que solamente se obtienen nuevas variedades con biotecnología, cuando en la realidad
Eso de injerto que hacíamos antes también. Uno puede obtener variedades vegetales, y aquí ustedes lo pueden saber muy bien, por múltiples técnicas, metodologías, cruzamientos de variedades sexualmente compatibles, inducciones de poliploidía, mutagénesis, etcétera. Cuestiones muy técnicas, pero existen muchas herramientas para hacerlo. A ver, digamos un par de cositas aquí. Cualquiera puede hacer las preguntas, las contrapreguntas, método de TAM para que se torne... Vamos sabiendo, sí. Yo diría que hay un tema que nos preocupa y lo cual lo hicimos ver en su minuto y hoy día también a los senadores, ¿no es cierto?, que están discutiendo el tema de la ley de obtentores vegetales que deroga la anterior y justamente incorpora el acta 91 a la 78, que es que hay una diferencia que es notable. Es cierto que son variedades y que las variedades, entre comillas, podrían ser los mismos. La diferencia es que aparecen aquí la posibilidad de cambiar una variedad por el solo hecho de tener un gen distinto. Un gen distinto. Perfectamente una empresa cualquiera no se patenta un gen, incorpora una variedad y con eso una variedad distinta porque tiene un gen que la hace distinto a la anterior. El mismo maíz exactamente igual, se comporta igual, le coloca un gen de resistencia a herbicida y pasa a ser una variedad distinta. Entonces, ahí hay un concepto que cambia. ¿Por qué? Porque existe la polinización abierta. Nosotros no le decimos al viento, ni a las abejas, ni a los insectos cómo trasladan y se ponen a otros individuos de la misma especie, ¿no es cierto? Y podría darse el caso, y de ahí el tema del reglamento de la ley y cómo se consigue la ley, que un obtentor vegetal, ¿no es cierto?, con todo derecho, ¿no es cierto?, si eres dueño del desarrollo tecnológico que permite, por ejemplo, que una especie sea resistente a la sequía, porque tiene un gen que lo cambia, ¿no es cierto?, ese gen mañana se desplaza, cae en una variedad que no la tenía, ¿no es cierto?, decir, bueno, si usted usó este gen porque hay un año seco, bueno, me corresponde que me beneficie el efecto positivo de esta deriva genética. Y ahí quizá hay un tema que nos preocupa. Es cierto que la ley no es exactamente eso, pero podría prestarse para eso, y sobre todo su reglamento, que es que cuando esta deriva genética es involuntaria, ¿no es cierto?, simplemente la trasladó el viento, la trasladaron las abejas, ¿no es cierto?, y apareció en un maíz andino, ¿no es cierto?, que estaba usando un señor en alguna comuna del norte, ¿no es cierto?, aparece un gen que corresponde, no estaba, ¿no es cierto?, pero se hace beneficiario de él porque le sirvió, claro. Involuntariamente podría haber alguien decir, bueno, okay, este efecto positivo me lo debe a mí, por lo tanto me tiene que pagar el uso. Y hay un ejemplo muy importante porque se ha dicho que podría prestarse para lo siguiente: en el momento de la cosecha, ¿no es cierto?, y en el momento que está copiado ese producto para la cosecha, no habiendo sido pagada la patente que corresponde por el uso de ese gen, ¿no es cierto?, podría cuestionarse la propiedad de la producción. Es decir, usted, señor Molino, le paga al señor agricultor del trigo, pero primero me paga a mí, ¿no es cierto?, que soy el dueño de ese gen en cuestión. Cosa que insisto, la ley no lo dice textualmente, pero depende de cómo se interprete y de cómo se reglamentarice. Y en eso nos oponemos tajantemente. Los agricultores son propietarios de sus productos, cualquiera que sea el origen genético que tenga, y aún es más, que es muy importante. Un obtentor vegetal, ¿no es cierto?, va a ser exitoso cuando su obtención, ¿no es cierto?, su gen o su variedad sea difundida en el campo y se cultive masivamente. Es decir, el éxito de ese gen o de esa variedad va a ser solo si y en cuanto tanto, ¿no es cierto?, los agricultores la hagan masiva y se pueda comercializar. Sin los agricultores no existe el mejoramiento genético válido o el mejoramiento genético exitoso. Depende del uso que tengan. Cualquiera podría decir que aquí tiene el gen de la larga vida o de la máxima productividad maíz, pero si eso no se traduce efectivamente a un aumento de los cultivos, ¿no es cierto?, y a mayor producción, no existe. Entonces, el tema de la unidad es muy importante. Y solo para complementar lo que se dijo recién, uno de los beneficios que presta UPOV 91 es que, a diferencia de UPOV 78, es que le dice a los países que son miembros de este sistema UPOV, regule estos aspectos a su manera de ver las cosas de acuerdo a la realidad de sus agricultores. Entonces ese es un beneficio al cual los países ahora, con este sistema actualizado, pueden optar. Y concuerdo con lo que dicen recién, y es en esta instancia, cuando se define la ley, el reglamento que finalmente regulan estas instancias, donde se debe dejar explícitamente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Pero eso en ningún caso, y volviendo a la pregunta original, esto no tiene nada que ver con los transgénicos de forma directa, tampoco cuestiona si es que UPOV 91 o UPOV en su versión que sea, que es el derecho de propiedad intelectual en vegetales, sea bueno o malo, sino que la ley y su reglamento son las que tienen que definir exactamente lo que se puede y lo que no se puede hacer. Muy bien, estamos clarificando entonces las definiciones de lo que es los campos, para dónde se va, sobre las transgénicas y todos estos derechos de propiedad intelectual. Vamos a hacer una pausa con nuestros auspiciadores y estamos de vuelta de inmediato aquí en Consejo Abierto, como cada semana, tratando los temas que a ustedes les interesan.
Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Que sus vacaciones sean un descanso de verdad. En Country Lodge Los Nogales de Quinamávida hay cabañas para 8 o 10 personas con todas las comodidades. Televisión por cable, quincho, lugar para meditación, mucho verde, flores, agradable para caminar, jugar y disfrutar las piscinas privadas. En el entorno, artesanías, frutas de la estación. Country Lodge Los Nogales, en Quinamávida, a 20 minutos de Linares. Chess Sachá, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Chess Sachá, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. Consejo abierto todas las semanas y hoy conversando acerca de la transgenia. Ya lo vimos definiendo, hemos ido conociendo. Es bueno saber lo que pasa en el mundo, en la Comunidad Económica Europea, lo que pasa con Estados Unidos, lo que pasa por, en fin, China, Japón. No, Jaime Madureira. Mira, la verdad es que yo tengo algunas inquietudes que creo que Miguel Ángel nos puede ilustrar, nos puede culturizar al respecto. Tirémosle todas las preguntas. ¿Dónde empezó la transgenia? ¿Qué derechos tiene el dueño de los productos transgénicos? ¿Cómo ha avanzado la transgenia en el mundo? ¿Qué sectores del mundo tienen transgenia y cuáles no los tienen? ¿Y cuál es la razón fundamental por la cual algunos sectores como Europa se oponen a ella? Tienen como 6 preguntas. No, por la misma razón no puedo decir excelente pregunta, tengo que decir excelentes preguntas. Pero bueno, la transgenia de forma comercial y masiva parte del año 1996 en el mundo con una soya genéticamente modificada. Esa soya lo que tenía incorporado un gen que le permitía tolerar cierto herbicida, que las malezas no lo podían tolerar, entonces con eso se optimizaba el manejo agrícola. Eso parte del año 96 y hubo en esa época 1.7 millones de hectáreas con esta soya. Cada año los cultivos transgénicos experimentaron un crecimiento en cuanto a su superficie a nivel global. Y el año recién pasado, año 2012, se alcanzaron las 170 millones de hectáreas en todo el mundo con cultivos transgénicos. 170 millones de hectáreas, para que la gente entienda qué significa, es el 11% de la superficie agrícola arable mundial. Es decir, el 11% de la superficie agrícola arable del mundo hoy está con transgénicos. ¿Y llevamos cuánto? ¿15, 16 años recién? Prácticamente 17. Y agarrándome de las preguntas que hacía Jaime, hoy la gente piensa que va a la feria y que todo es transgénico, cuando en la realidad son solamente unos pocos cultivos los que realmente han sido mejorados. La canola, el maíz, ¿qué más? El 99% de las 170 millones de hectáreas que hablábamos corresponde solamente a 4 cultivos. Maíz, soya, algodón y canola o raps. Esos dan cuenta del 99% de las 170 millones de hectáreas, solo 4 cultivos. Y en el 1% restante, ¿qué tenemos? Una remolacha azucarera, una alfalfa, que se producen ambas solamente en Estados Unidos, una papaya, que es la papaya de Hawái y se produce solamente en Hawái, y un zapallo italiano, que se produce solamente en Estados Unidos. Y cuando hablamos de transgénicos, estamos hablando solo de estos cultivos. De esos cultivos nomás. O sea, hoy, comercialmente, no existe el tomate transgénico, no existe el trigo transgénico, ni la sandía, ni los melones, ni el trigo, ni nada. Existen muchos intentos de desarrollar nuevos cultivos con nuevas características, como se están haciendo trabajos en trigo, en arroz, por ejemplo, pero de eso nada de hoy está disponible comercial. ¿Alguno resistente al agua? O sea, que se puede hacer un poco más seco, ¿ha funcionado? Bueno, no, sería la papa, ¿no? Hoy, de estos cultivos que acabo de mencionar, que es lo que realmente existe, son principalmente 3 las características que se han modificado. Uno,
la resistencia a insectos, es decir, resistir cuando los insectos atacan un determinado cultivo. 2, tolerar ciertos herbicidas para hacer más eficiente el manejo de malezas. Y 3, la resistencia a virus, ataques de algunos virus, para algunos cultivos, como el caso de la papaya de Hawái y el zapallo italiano en Estados Unidos. Y eso es lo que existe. O sea, cuando hablamos de transgénico, nos tenemos que limitar a estos cultivos que acabamos de mencionar y a esas características. Cuando muchas veces uno escucha que el tomate es harinoso y no tiene sabor porque es transgénico, falso. Que le echaron mucho salitre, no sé qué, pero... Las variedades vegetales, como te decía, se obtienen por distintas herramientas y por otras herramientas se han obtenido esas variedades de tomate, que finalmente desde un punto de vista comercial traen beneficios para que tengan mayor durabilidad en desmedro de otras características, pero eso de harina de otro costal no es relacionado a la transgenia. Entonces nos limitamos a unos pocos cultivos, a unas pocas características, y hoy se está trabajando fuertemente en mejorar o estos mismos cultivos u otros, pero que hoy no están disponibles comercialmente. El mejor ejemplo, y en el que se está avanzando mucho, es en desarrollar un maíz tolerante a la sequía. Un maíz tolerante a la sequía no significa que podamos crecer en el desierto y llenar el desierto de maíces, significa que este maíz va a dar buenos rendimientos de producción con menores cantidades de agua que las habituales. Eso está en desarrollo y aún no es comercial. Hay un tema que me gustaría tocar también respecto de lo que conversábamos hace un rato, que es que desde el punto de vista de la propiedad intelectual y los efectos cuando son benéficos, ¿cierto? Que es un tema que también se lo hicimos ver a nuestros legisladores respecto de la discusión de la ley de obtentores, ¿no es cierto?, donde en general se habla solamente del pago al obtentor cuando trae beneficio, digamos. Pero ¿qué pasa cuando trae perjuicio? ¿Qué pasa cuando un gen está prohibido en un país, ¿no es cierto?, y aparece involuntariamente en un producto y ese país nos cierra las puertas? Por ejemplo, el caso de la miel, que es un tema que en el caso de Chile fue tremendamente complicado, ¿no es cierto?, que aparece un gen, que es el gen de resistencia a algunos insectos, el Bacillus thuringiensis, y que aparece en la miel y en Europa, ¿no es cierto?, específicamente en Alemania prohíbe su uso en alimentación humana y dejó de comprar miel a los productores chilenos y significó una tremenda pérdida que hasta el día de hoy existe. Independientemente si Alemania está o no de acuerdo, si está aprobado o no está aprobado, que el gen sea o no nocivo para la salud humana, el tema es que aquí hay un problema comercial. O sea, simplemente un país, por una decisión soberana, ¿no es cierto?, decide que ellos no van a tolerar la presencia de un determinado gen en el producto y por lo tanto no entra ese producto al mercado. Bueno, pasó en el caso de la miel, que es emblemático desde mi punto de vista porque las abejas no polinizan el maíz. O sea, el polen de maíz, Bacillus thuringiensis, VT, o en algunos casos el llamado Monsanto 810, ¿no es cierto?, aparece en la miel por casualidad. Simplemente las abejas chocan con el polen cuando van viajando en el aire, contamina su cuerpo, ¿no es cierto?, la abeja es polen, ¿no es cierto?, lo incorpora a la colmena y aparece en el caso del polen como un ingrediente agregado a la miel. En Europa se considera que la miel es miel y el polen es agregado. Y cuando aparece como agregado tiene un límite máximo, como agregado al alimento, un límite máximo que hizo que en Chile, de hecho hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, el mercado de la miel se complica. Entonces en este caso, así como los obtentores vegetales se benefician de una patente, ¿no es cierto?, yo pregunto, bueno, ¿quién paga cuando perjudican un producto? ¿No es cierto? Y hay un tema que está en tierra de nadie, que esta ley tampoco lo resuelve, y yo espero que el reglamento así lo haga, ¿no es cierto?, porque es muy dable pensar, ¿no es cierto?, que un productor orgánico que está produciendo maíz orgánico, ¿no es cierto?, que dentro de la normativa por la cual se le certifica que es orgánico, es que no existan genes transgénicos, ¿no es cierto?, deja de ser orgánico y además pierde su mercado. Por una razón, insisto en esto, quiero ser muy claro, que no tiene nada que ver si tiene o no un efecto en la salud ese gen o ese cuál gen. Es una decisión soberana de un país que impide la entrada de un gen determinado, digamos. Preguntémosle, ¿cuál es el lío con las abejas? Dicen por ahí que se nos mueren las abejas también. Bueno, son dos cosas distintas. El tema de la miel es un tema, el tema de las abejas, de la baja en la población de las abejas es otro tema. Para aclarar solamente algunas precisiones, en la Unión Europea, como se dijo recién, hubo un cambio en la definición de polen hace un tiempo. En la miel. El polen antiguamente estaba definido como un componente de la miel. Al ser un componente, tú no lo agregas ni lo sacas. Es un componente simplemente, es parte de. ¿Qué es lo que pasó? Que con lo que acaba de describir, se cambió la definición a ingrediente. Cuando es un ingrediente, significa que tú lo puedes agregar o sacar a gusto. Como el azúcar en un café, tú le agregas las cucharadas de azúcar que tú quieras. Y eso hizo que como el polen ahora es un ingrediente, significa que si contiene polen, un lote de miel, significa que tú lo puedes agregar o sacar bajo esta definición que es incorrecta.
Y la Comisión Europea, que es la entidad técnica de la Unión Europea, se dio cuenta de que había metido las patas con este asunto, porque no solamente afectó a las mieles chilenas, afectó a las mieles de todos los países donde se producen transgénicos, como Argentina, Uruguay, Brasil, el mismo España, en la Unión Europea. Y sacaron al pío, ¿no? Y presentaron la solicitud de cambio de definición, echar vuelta atrás, porque habían metido las patas con esta definición. Y eso está en trámite. Entonces, efectivamente, Sí, pero, perdón, hoy día hay un problema de que las mieles que contienen presencia de polen transgénico tienen un problema desde el punto de vista comercial, pero la Comisión Europea se dio cuenta de la causa de su cambio de definición y lo trata de corregir con este cambio de definición. Y atendiendo lo de las abejas, de la población, hoy día hay mucha gente que intenta sugerir que la baja en las poblaciones de las abejas, que es un efecto que todos hemos escuchado y que conocemos, que está sucediendo en todo el mundo, lo tratan de atribuir a los transgénicos. El problema del descenso de la población de las abejas está documentado desde el año 70 en el mundo. Los transgénicos existen desde el año 96. Países donde no hay transgénicos, como Francia, Alemania, Grecia, por dar algunos ejemplos, también están desapareciendo las abejas. No existe ninguna publicación científica, ninguna, cero, que sugiera o que indique que los transgénicos causan algo sobre las abejas. Ninguna. Y por el contrario, existen sobre 30 publicaciones científicas que demuestran que los transgénicos no afectan en ningún estado de desarrollo a las abejas. Entonces hoy día intentar sugerir, o la gente que dice que los transgénicos afectarán a la abeja, es simplemente rumor, como decías tú al principio, y no se basa en hechos reales ni en hechos técnicos. Rodrigo, me gustaría saber qué es lo que piensa el agricultor, en fin, ustedes lo tienen más cerquita. Sí, bueno, nosotros conversamos con ellos, bueno, tenemos apicultores y los apicultores obviamente se han quejado de este problema, pero como dice Miguel Ángel, en realidad todavía no es preciso, no hay una precisión de cuál es la causa real de muerte. Se sugiere también que puede ser hasta un fungicida que se ha encontrado traza y se han hecho algunos experimentos en lo que son en tratar que se oponen, que se ha encontrado con este fungicida y que ha provocado muerte de abejas, pero no hay nada comprobado en estos momentos. Ahora, lo que me gustaría saber, igual que lo que nos pasa siempre a nosotros que somos países, en este caso del Cono Sur o en general de lo que es Sudamérica, es que nos encontramos con esta doble lectura de que uno de los, no sé si, corrígeme Miguel Ángel si me equivoco, pero uno de las compañías que produce transgénicos es Bayer, ¿no es cierto? Sí. Sí, de Alemania. Y justamente ellos no producen, no permiten cultivo transgénico en Alemania. Allá, es como el cocinero que no se come. Exactamente. Y nos pasa siempre porque hemos sabido que muchos de los productos químicos que nosotros ocupamos acá están prohibidos en ciertos países, Europa, Estados Unidos, y nosotros los seguimos ocupando. Entonces, en ese sentido nosotros necesitamos una claridad y estar a la par un poco con el resto del mundo y con los países desarrollados. Claro. Es que, Si me permite, yo creo dos cosas. Respecto de los transgénicos y las abejas, evidentemente estamos de acuerdo, no hay ninguno, por lo menos lo que hemos visto nosotros, no hemos encontrado ninguna relación directa, ni causal, ni siquiera sugerida. Pero los transgénicos no es, quiero aclarar ese tema, los transgénicos no es cuando uno habla de un transgénico no habla de un evento específico, habla de muchos eventos que existen y que pueden venir también. O sea, lo que pasa hoy día con transgénicos no tiene por qué volver a pasar mañana o cambiar, porque va a cambiar el desarrollo, ¿no es cierto? Transgénico es una familia, es una forma de hacer mejoramiento genético que puede significar muchas cosas. Entre ellas, insisto, el tema de Europa, ¿no es cierto? Los países son soberanos de decidir con quién y cómo y con quién se relaciona y cómo y con quién y cuándo comen, ¿no es cierto? Si Japón decide no comer productos transgénicos, es decisión soberana. Nosotros podremos decir que están equivocados, que se equivocaron garrafalmente, que están perdiendo una herramienta, pero ellos deciden no comer productos transgénicos. Alemania decide no comer productos que vengan de Bacillus thuringiensis, ¿no es cierto?, con el evento BT, ¿no es cierto?, y tienen todo el derecho a hacerlo. Ahora, yo pregunto de nuevo, cuando esa decisión soberana la causa la presencia de un gen, ¿no es cierto?, que no debía estar donde está, por ejemplo, Bacillus thuringiensis en miel, ¿quién paga? Si a mí me cobran cuando está en el maíz, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién paga cuando está en la miel? ¿No es cierto? ¿Y qué pasa cuando mañana esté en otro alimento? ¿Te fijas? Entonces, ahí hay un tema que hay que resolverlo, porque esto no tiene que ver con la salud humana, no tiene que ver con el desarrollo transgénico, tiene que ver estrictamente en un problema económico, comercial. Cuando se nos cierra un mercado, abrir un mercado, lo que significa eso. Los productores de vino lo entienden, los productores de fruta lo entienden. Abrir un mercado cuesta muchísimo, cerrarlo cuesta una decisión. Y por esa razón es que
las distintas actividades, sea en el rubro agrícola, en otras, hay que regularlas y rayar bien la cancha qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer para poder avanzar y no afectar otras actividades. Hoy en día, por ejemplo, Japón, como decían recién, es uno de los países que más consume alimentos transgénicos, sin embargo no los produce. ¿Tiene lógica? No tiene mucha lógica. Extraños. ¿Importa? ¿Por qué? Porque Japón importa la mayor parte de sus alimentos desde Estados Unidos o desde Argentina y Brasil, o de China, países que tienen adopciones muy altas de cultivos transgénicos. Existe la Unión Europea, algunos países que han decidido no sembrar transgénicos. Sin embargo, los consumen porque tienen... ¿Caso de Francia? En Francia no se producen, pero sí están autorizados para consumo humano. Existen más de 50 productos transgénicos que están autorizados en la Unión Europea, la regulación más estricta en transgénicos, para consumo humano. Entonces, muchas veces la gente piensa que los temas de aprobación o rechazo transgénico se basan en cuestiones técnicas, cuando en la realidad se basan más en cuestiones políticas que en hechos reales de evidencia técnica o científica. ¿Qué lógica tiene no producirlo, pero sí comerlo y autorizarlo en ese sentido? ¿O qué lógica tiene de que tengamos productos que se pueden cultivar en España y que no se pueden cultivar en Francia, cuando son los dos miembros de la Unión Europea y la Unión Europea los permite para siembra? Entonces los agricultores en distintas partes del mundo, donde están usando transgénicos, están felices con la tecnología desde el punto de vista del rendimiento del agricultor, están felices, porque recuerda que las características modificadas hoy apuntan hacia mejorar la productividad con el control de insectos y el control de las malezas. Y en los países donde no hay transgénicos, los agricultores principalmente alegan de que por qué ellos no tienen, si están en desventaja frente a agricultores de otros países. Ejemplo, Chile, no tenemos producción de transgénicos a nivel masivo para consumo interno. Y ahí te problema con el maíz de Argentina y otros también, los partidos. Y por ejemplo, en la región, en Sudamérica, región hablando Sudamérica, Argentina produce transgénicos, Uruguay produce transgénicos, Paraguay produce transgénicos, Bolivia produce transgénicos, Brasil produce transgénicos, sigamos subiendo, Colombia produce transgénicos, México produce transgénicos, Cuba produce transgénicos. Y nosotros no. Y nosotros no. Entonces, uno dice, ¿por qué no? Importamos. Y nosotros importamos, a ver... ¿Cierto? Así es. Importamos para consumo animal. Y para consumo humano también. Consumo humano También. Nosotros aquí en Chile no comemos ni maíz ni soya fresca transgénica, porque no la producimos acá, pero importamos maíz y soya para alimentos procesados y también para consumo animal. Entonces, pero el animal nos llega a nosotros igual después. Igual, y más encima, algo que la gente también ignora, nuestra ropa está elaborada de algodón, y el 80% del algodón mundial es transgénico. O sea, cuando vamos al supermercado, todas esas partes, nos encontramos con productos que con las vueltas que dan... Se estima que el 70% de los productos procesados que están en un supermercado contienen ingredientes derivados de algún cultivo transgénico. Recuerda que los cultivos transgénicos son principalmente 4, el maíz, algodón, soya y canola. Y si tú vas a ver las galletas, las hamburguesas, sí, claro, las vienesas, todas contienen algo derivado de la soya o algo derivado del maíz. Y la soya, el 80% de la soya mundial es transgénica, el 40% del maíz mundial es transgénico, etc. O sea, me queda una parte de las preguntas que te hice antes. ¿Qué ves tú que a nosotros nos llega mucho la cultura europea para que los europeos prácticamente en bloque estén contra la transgénica? Claro. Porque tenemos dos mundos. Claro, ahí hay que aclarar, muy buena la pregunta, porque ahí hay que aclarar. La Unión Europea, por medio de la Comisión Europea es la entidad técnica de la Unión Europea. La Unión Europea son los políticos, la Comisión Europea son los técnicos. La Comisión Europea tiene una declaración que está en internet, cada uno puede acceder a ella, a favor de los transgénicos, reconociendo la inocuidad y los beneficios de los transgénicos que hoy existen. La Comisión, que es la entidad técnica. Sin embargo, la Unión los prohíbe. Como para siembra, o no agiliza el sistema. Entonces, uno dice, ¿cuál es la razón? Si los científicos y los técnicos están a favor, ¿por qué los políticos están en contra? Y ahí es donde la gente se confunde. Hoy, como los productos transgénicos que existen comercialmente apuntan hacia un beneficio para el agricultor principalmente, el consumidor final, que no está relacionado a la agricultura, no percibe el beneficio directo. Sin embargo, hoy se está avanzando fuerte en el desarrollo de nuevos productos con características pensadas en el consumidor final. Por ejemplo, productos enriquecidos en omega 3. Hoy día la mayor parte de la gente anda buscando productos que sean ricos en omega 3 para la salud. Otro producto que se está desarrollando son alimentos enriquecidos en vitaminas o en provitaminas, también pensando en la nutrición de las personas.
Ahí es cuando de eso nada existe comercial hoy. Cuando existan, los consumidores recién van a percibir los beneficios y quizás recién ahí van a empezar a demandar o a pedir este tipo de productos desde el punto de vista del consumidor. Porque hoy los agricultores, donde los países que lo utilizan, los demandan y cada día los vuelven a utilizar y por eso se explica que todos los años crezca la superficie mundial con transgénicos, porque los agricultores siguen demandando estos productos. Todo esto es muy interesante, pero vamos a hacer un corte con nuestros auspiciadores aquí en Consejo Abierto. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Que sus vacaciones sean un descanso de verdad. En Country Lodge Los Nogales de Quinamávida hay cabañas para 8 o 10 personas con todas las comodidades. Televisión por cable, quincho, lugar para meditación, mucho verde, flores, agradable para caminar, jugar y disfrutar las piscinas privadas. En el entorno, artesanías, frutas de la estación. Country Lodge Los Nogales, en Quinamávida, a 20 minutos de Linares. Sachá, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Chess Sachá, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. Esta música nos indica que estamos en Consejo Abierto cada semana conversando de temas interesantes y hoy con el mundo agrícola. Estamos con los transgénicos y, Rodrigo, los agricultores, ¿están realmente interesados o no están ni ahí con el tema de los transgénicos? Porque involucra directamente. ¿Ya? Sí, en estos momentos básicamente ellos están confusos, o sea, no saben en realidad por qué preguntamos al tomate, porque el tomate es un producto que ha evolucionado por mucho tiempo, desde el tomate que uno consumía, que producía, por ejemplo, mi padre, mi abuelo, que era un tomate diferente, con olor a tomate, con sabor, y ahora tenemos estos tomates larga vida, entonces... Se lo comía solamente en enero por allá y ahora se lo come a cualquier... Exactamente, época. Los agricultores hoy en día dicen, bueno, ese tomate tiene que ser transgénico porque no es igual al que era antes. Y lo otro que quería precisar un poco... Pero que no es transgénico. No, sí, que no es transgénico, lo tengo que decir. Entonces, por eso es que en el caso de lo que son los productores agrícolas, sobre todo los pequeños que nosotros nos toca directamente conversar con ellos, no tienen claro si son transgénicos. Repiten un poco lo que se dice en los medios sobre esta alarma pública que hay de los transgénicos, pero como explicaba yo adelante, lo importante es aclarar las dudas y que se sepan en realidad cuáles son los productos transgénicos. Y en ese sentido, mi pregunta también, de nuevo para Miguel Ángel, que es el que más sabe aquí de transgénico, es si el hecho de ir modificando genéticamente estos productos no atenta contra la biodiversidad a futuro, o sea, porque estamos, por un lado, fortaleciendo a una planta en este caso, pero que va a ir en intermedio con otra especie. Claro. Muy buena pregunta, pero yo te podría contrapreguntar, ¿por qué esperas tú que afecte a la biodiversidad? ¿Qué te hace pensar a ti que puede verse dañada la biodiversidad? ¿Que esta planta va a tener características que la hacen superior al resto en la naturaleza? Exactamente. Esta planta, entre comillas, no es superior al resto en la naturaleza propiamente tal, es superior al resto de las plantas en el campo agrícola. Es decir, en los beneficios. Es decir, si nosotros aplicamos un herbicida, ¿dónde aplicamos el herbicida? ¿En nuestro campo agrícola o en la naturaleza? Lo aplicamos solamente en nuestro límite de campo agrícola, es decir, ahí nuestra planta va a ser superior. Si esta planta la ponemos fuera de nuestro campo, nadie aplica herbicida fuera del campo, entonces esta planta no tiene una ventaja sobre el resto de las plantas o sobre la maleza, entonces no tiene por qué persistir ahí. Entonces muchas veces se confunde. No, sí, lo que voy yo es que el desarrollo de la agricultura a través de todo el siglo siempre ha ido tendiendo a los monocultivos, por ser que económicamente son mucho más rentables. Pero ese desarrollo del monocultivo siempre ha hecho
que produzcamos desbalance a nivel ambiental. Entonces, esto sería otro, añadirle... Hipermonocultivo. ¿Ah? Un hipermonocultivo, exactamente. Claro. En la historia de la agricultura, los agricultores han ido seleccionando los mejores productos y los han ido produciendo. Y producen los que se venden, los que les traen beneficio. Ni un agricultor produce lo que no le trae beneficio. Eso es así. Y es por eso que hay en algunas partes se han optado por monocultivo. Los monocultivos existen desde antes de los transgénicos. No, por supuesto. Y no son culpa de los transgénicos. Mucha gente piensa que sí lo son. O sea, también es por confusión. Hay que aclarar que son cosas totalmente distintas, que no porque ser transgénico va a ser monocultivo, va a depender del cultivo, de sus características, etc. Los monocultivos efectivamente tienen sus pros y tienen sus contras, pero no por ser transgénico se va a terminar en un monocultivo. Y agarrándome de lo mismo, es bueno recalcar e insistir que tanto los transgénicos, cualquiera sea el cultivo de los que existe hoy y con sus características, existen más de 600 publicaciones científicas hoy que avalan la seguridad de los transgénicos para el consumo humano. ¿Ok? 600 publicaciones. Existen más de 50 declaraciones de academias científicas que involucran a más de 200 sociedades científicas de todo el mundo, involucrando a decenas de miles de científicos que reconocen los beneficios y la inocuidad de los transgénicos, tanto para el medio ambiente, respondiendo a tu pregunta, como para la salud de los consumidores. Hoy día se dice, los transgénicos no están estudiados, faltan estudios, o pueden presentar peligros para la salud. Ok, ¿en qué se basan los científicos actuales para decir que son inocuos y que presentan beneficios? Hay más de 600 publicaciones científicas, más de 50 declaraciones involucrando a más de 200 organizaciones donde han firmado decenas de miles de científicos y donde hay más de 25 premios Nobel que apoyan el uso de los transgénicos. ¿No estará pagando Monsanto por ahí algo? Bueno, hagamos lo que estás pensando. Bueno, estas sociedades científicas, y ahí es donde la gente tiene que ir a ver, es cuál es el origen de estas sociedades. Por ejemplo, la Academia Chilena de Ciencias. ¿Depende de alguien? No, pues la Academia Chilena de Ciencias es independiente y la Academia Chilena de Ciencias tiene su postura a favor de los transgénicos. La Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, independiente y tiene su postura a favor de los transgénicos, reconociendo inocuidad y beneficio. Y así las distintas academias de todo el mundo. Estados Unidos, la Comisión Europea, la Unión Europea, China, en África, en Oceanía, en América. Mira, todos tienen declaraciones a favor. Sí. Entonces la gente se confunde un poco. Sin querer ser contraparte, porque no lo soy en absoluto. Yo creo que hay que aclarar hay un punto que hay que aclararlo tajantemente, que es que los transgénicos no es un individuo, los transgénicos es una técnica de mejoramiento. Cada evento transgénico es una exclusividad en sí mismo. O sea, un evento transgénico puede ser fantástico, el siguiente puede causar la muerte. ¿Okay? Entonces, cada evento transgénico tiene que ser analizado, cada uno, caso a caso, su detalle caso a caso y con el tiempo que corresponda. Hay ejemplos clarísimos y en Internet está lleno también de ellos, de ejemplos, por ejemplo, con el triptofano, que es una escoba más o menos importante en Centroamérica. Entonces, cada evento transgénico es en sí mismo un producto. La transgenia es una técnica. Dicho eso, es importante señalar lo siguiente, que nadie puede ponerse al transgénico, si no, no existiría la insulina. La insulina es de origen transgénico, ¿no es cierto? Y los diabéticos podrán decir que les hace bien, sin duda. O sea, nadie podría negarse a la existencia de transgénicos. Eso es un tema que yo creo que hay que dejarlo sin cuestión. Lo que hay que resolver es quién, cómo y con qué medios se hace el análisis para saber si es inocuo o no inocuo. Y ahí está el problema. En Chile no tenemos a nadie investigando al respecto. No tenemos con qué ni plata para hacerlo. Y la mayoría de los países tampoco lo tienen. Entonces, muchos países hacen lo que hacemos nosotros. La primera razón para usar un producto químico, por ejemplo en la agricultura, es que se use en el país de origen. O sea, si en Estados Unidos se inventa y se usa, allá. Primer punto a favor para usarlo en Chile. Si en Alemania se inventa y no se usa, no me vengan a ver que lo use yo. ¿No es cierto? Primera cosa. Y la otra cuestión es que no tiene que ver con transgénicos, que es lateral a los transgénicos, es que, por ejemplo, en el caso de la resistencia herbicida, es cierto, el evento resistente a un herbicida determinado en sí mismo no causa problema, pero causa problema el que usemos los herbicidas que antes no nos comíamos y lo comamos hoy día. Por ejemplo, usar un herbicida en pre-siembra, ¿no es cierto?, o en post-emergencia, en plantitas de dos hojas, ¿no es cierto?, se usa en ese momento, probablemente no llegue ni siquiera a trazas cuando esa misma planta está adulta o la vayamos a cosechar. Pero si es resistente a un herbicida, perfectamente es posible que un agricultor utilice un herbicida, ¿no es cierto?, porque tiene una invasión de maleza tardía cuando está a punto de ser cosechado. La planta lo resiste y no tenemos ningún antecedente de que ese producto químico no quede suficiente, ni tampoco lo estamos analizando en el producto final. Entonces, yo creo que esto tiene que ir de la mano, ¿no es cierto?, de una política general del país. No puede ser un chispazo y que porque una academia de ciencia decía que
los transgénicos no son nocivos, un evento determinado, un evento específico no lo sea. Entonces hay un tema que es re importante. Y el otro tema es que, insisto, y en este caso desde el punto de vista de la agricultura chilena en Chile, nosotros no podemos competir con la mayoría de los productores mundiales de los grandes cultivos, de soya, de maíz, ni algodón no tenemos, ¿no es cierto? No podemos, son commodities. Nosotros tenemos, para que tengan una idea, 100.000 hectáreas de maíz de grano en Chile contra 3,5 millones en Argentina. Yo no puedo competir contra la producción argentina de maíz, pero sí podría a lo mejor competir en un nicho específico donde ellos no pueden entrar. Por ejemplo, ellos no van a poder nunca alimentar sus cerdos o sus gallinas felices, entre comillas, ¿no es cierto?, para un mercado orgánico, que le exige que sean alimentados con maíz no transgénico. Nosotros sí podemos. Entonces, hay un tema económico, y insisto en eso, y quiero ser tajante en eso, hay un tema económico de por medio que no tiene que ver con esto que estamos hablando, tiene que ver con nuestro mercado objetivo. Nuestro mercado objetivo nos permite transgénico y ese evento, hagámoslo. Bueno, no todo permite... esto está fantástico, pero el tiempo nos está mandando. El dios Crono a veces manda. No es... Don Jaime, en 30 segundos, usted con sus maíz y todos sus maiceros son los que la llevan en esto. Mira, la verdad es que porque el maíz es uno de los productos estrella aquí en Chile. Nosotros tuvimos la inquietud el año pasado, como decía antes, de iniciar en la región una discusión sobre la transgenia. Creemos que son situaciones que son positivas y hay distintas posiciones indiscutiblemente dentro de las personas que conformamos la asociación. Estoy hablando en este caso de la posición mía personal. Yo veo que no hay cosas que estén en contra de la transgenia, que los productos transgénicos son sanos, son saludables, son productivos, que en el caso del maíz, en que la mayor cantidad de dinero en investigación se está usando para las semillas de productos transgénicos, lo que va a permitir tener maíces superiores a los maíces tradicionales, porque va a haber una mayor inversión y va a haber un mejor rendimiento, una mejor rentabilidad. Por lo tanto, soy profundamente partidario de que este tema se discuta, se converse, se analice con la mayor rapidez y claridad en los distintos ambientes que son los que tienen que definir esta situación y que nuestros legisladores, que son los que al final van a tener que poner su firma o su sello, se preocupen de estudiarlo y de tomar una posición y una definición. Muy bien, yo sabía que el tiempo se nos iba a hacer corto, pero no tan corto como se nos hizo. Quiero agradecer mucho a Rodrigo que ha estado con nosotros y te damos unos segunditos ahí para... Sí, no solamente decir que en el caso de lo que es la transgenia, lo que deberíamos esperar un poco investigación, que es justamente lo que nos falta en estos momentos, porque a veces la ciencia es soberbia, que lo que hoy en día es una realidad absoluta, pasan 10 años y nos damos cuenta que en realidad no era así. Muchas veces nos hemos encontrado con productos que hoy en día son cancerígenos y que hace 20 años eran de lo más saludables. Entonces, investigación solamente. Claro, pasa por un lado y para otro. A veces le echamos la culpa de todo lo malo, como le pasó a los pobres gatos de la Edad Media, y al final no eran los gatos los que tenían el problema. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando Medina. Muchas gracias por haberme invitado. Nos permite aclarar temas, ¿no es cierto?, ponerlos en contexto además y trasladar este tema a la calle, ¿no es cierto?, que la gente que está todos los días necesitando los productos, los agricultores, los consumidores, entiendan de qué se trata. Yo creo que esto es un tema que da para mucho, ¿no es cierto?, que no está resuelto. Para nada. Y que sí requiere de mucha investigación, de mucho conocimiento y sobre todo de transparencia. Don Jaime Madureira Álamos, gracias. Yo te doy las gracias, Raúl, por haberme invitado a este evento y de haber tenido la posibilidad de compartir con estos buenos amigos en el panel. Y los mismos sentimientos de Fernando, en el sentido de que se discuta, se converse y ojalá se defina, porque lo importante al final es tomar la definición. Miguel Ángel Sánchez, director de Chile Vivo, está siempre aquí en Chile, Brasil, Argentina, por todos lados, viendo este tema de los transgénicos, así que muchas gracias por haber estado con nosotros en el panel. Muchas gracias por la invitación y simplemente decirle a la gente que hoy día la gente busca libertad de opinión, busca libertad de culto, busca libertad para hacer sus cosas. Entreguémosle por favor la libertad a los agricultores que decidan si quieren o no quieren utilizar cultivos transgénicos. El que los quiera utilizar, que pueda utilizarlos bajo un sistema regulado y con la cancha bien rayada. El que no quiera utilizarlos, que no los utilice. Y decirle a la gente que los cultivos transgénicos
que existen hoy y que están disponibles hoy para ser comercializados no presentan problemas ni para el medio ambiente ni para la salud de las personas, son absolutamente inocuos, seguros y traen beneficios para el agricultor, el medio ambiente y mejora la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Las cosas hay que usarlas bien y responsablemente. Miren ustedes, vamos a... Viña Valdusi es de nuestra tierra. Viene el 18 cerca. Sí. Miguel Ángel, muchas gracias. De San Javier, pero es la auspicia nuestro programa. Por este lado, don Fernando, Viña Valdusi, con mucho cariño para usted, y don Jaime Maureira. Muchas gracias. Muchas gracias. Despedimos el programa. Ha sido un agrado haber entregado este tema, haber logrado clarificar en parte. Yo sé que el tiempo es muy breve, pero algo. Tenemos las definiciones, hablamos de lo que significa, lo que importa para nosotros también aquí en nuestra comunidad. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Nos juntamos el próximo jueves en otro programa de Consejo Abierto y después en algún momento vamos a volver a tratar este tema que es muy interesante. Muchas gracias, buenas noches. Consejo Abierto, espacio de opinión con la opinión de todos. Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Chesachá, gráfica publicitaria. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Sachá, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Ches Sachá, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas.